Entonces vamos a implementar este ejemplito, vamos a implementarlo en Arduino con la ayuda de Simulink. Entonces, ya cuando esté montado en la parte de la lógica difusa, en la parte del Fuzzy Logic de MATLAB, lo que tenemos que hacer es montar este archivo que creamos con las reglas, ¿sí? Las entradas, las reglas y las salidas, tal cual como estamos aquí en el ejemplo viendo. Vamos a cargarlo en el workspace. Entonces lo que hacemos es exportar a workspace. Le ponemos el nombre que queramos, en este caso se va a llamar Furriego. Y acá, como podemos ver en el workspace, ya queda cargado Furriego. Entonces, aquí en Simulink, lo que tenemos que es ir a la parte de Fuzzy Logic. Aquí tenemos la parte de Fuzzy Logic y arrastramos, tenemos tres funciones de la parte de lógica difusa. Tenemos la función de lógica difusa normal, tenemos la función de lógica difusa pero con ver las reglas, y tenemos también las funciones de membresía. Con las funciones de membresía podemos crear una función Fuzzy Logic a partir de bloques, pero como nosotros ya lo hicimos con la ayuda de este Fuzzy Logic Designer, entonces pues no lo tenemos que hacer, ¿sí? Pero se puede crear a partir de bloques. Entonces vamos a arrastrar este Fuzzy Logic with Rule Viewers, o sea, vamos a hacer Fuzzy Logic, pero vamos a mirar las reglas en tiempo real, cómo se va comportando. Entonces arrastramos y le ponemos aquí donde dice que el nombre de la estructura le ponemos Furriego, que fue el nombre que yo le puse que está montado aquí en el workspace. Tiene que ser el mismo nombre porque si no, no les va a funcionar. Listo, cuando ya está aquí, ya tenemos acá montado lo que es todo lo que hicimos aquí en el Fuzzy Logic Design. Ahora, entonces vamos a montar esto con Arduino. Entonces, las entradas, entonces aquí tenemos dos tipos de entradas, temperatura y humedad. Entonces vamos a tener, mire que el Fuzzy Logic solo tiene una entrada, entonces tenemos que ponerle algo que me convierta esas dos entradas en una. Entonces, para que me convierta esas dos entradas en una, aquí en Command User Blocks, vamos a ponerle uno que dice MUX. Y si queremos, digamos, si la salida tiene varias salidas, pues en este ejemplo solo tiene una salida, pero si tuviera, por ejemplo, dos salidas o tres salidas, aquí en DeMux ya partimos de una y la partimos en dos. Las tenemos que poner en el orden tal cual como se crearon. O sea, la primera entrada que pegamos en el MUX va a ser temperatura y la segunda humedad. Si hay otra tercera, en la tercera parte, la que tengamos, igual las salidas. Aquí en el DeMux, la primera parte que sale es la primera entrada, la primera salida. Tal cual como se crea aquí, la segunda para la segunda salida y así sucesivamente. Se tiene que poner en el orden como se creó. Entonces vamos a poner un MUX, el cual es el que va a estar conectado con las entradas. ¿Sí? Entonces aquí partimos. Entonces, lo primero que tenemos que pagar aquí es la temperatura. Entonces miramos acá, temperatura. Entonces vamos a mirar temperatura, y temperatura me dice que temperatura va desde -10 a 40. Pero como nosotros vamos a pegar a un sensor, entonces aquí en este caso no le vamos a pegar a un sensor de temperatura, sino que vamos a simular esto con un potenciómetro. Entonces, para simular esto con un potenciómetro, lo que tenemos que hacer es ir a la parte de Arduino y vamos a el que ya se descargaron, o que instalaron el support package por Arduino.
y vamos acá a common y vamos a ponerle, como podemos ver, aquí es una variable analógica, porque va de menos 10 a 40, o sea, es un variable que va a ir cambiando, el sensor es analógico, entonces es una entrada analógica, y como lo vamos a mirar con un potenciómetro, entonces pues es una entrada analógica, entonces arrastramos una entrada analógica. Lo mismo para humedad, humedad también es una entrada analógica, entonces ingresamos otra entrada analógica. Entonces ahí tenemos dos entradas analógicas. Ahora, la salida también es analógica, pero en este caso vamos a ir que digamos que va a hacer un control PWM. ¿Sí? Ese tiempo se puede hacer de tal forma de que eso vaya a un control PWM, que por ejemplo sea una válvula o un temporizador, o bueno, sí, algo que sea un motor o algo. En este caso vamos a simular que sea por ejemplo un PWM. Entonces, si yo voy y le doy doble clic a la entrada analógica, ella me da una explicación, me dice, este bloque tiene una salida de 0 a 1023, en este caso son 0 a 1023 bits. Entonces dice que esto representa un voltaje, donde es un voltaje 0 o 5 voltios, si es un Arduino Mega, un 1 o cualquier otro. Si es un Arduino Due, va de 3.3 a 0 voltios, donde 0 es 0 y 3.3 es 1023. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escalizar la entrada. ¿Por qué? Porque la entrada que nosotros pusimos acá en el Fuzzy Logic va de menos 10 a 40. La otra es no poner de menos 10 a 40, sino de 0 a 1023, de una, sin tener que hacer la parte de escalización, sino que cuando creamos nuestras reglas, pues las creamos de 0 a 1023, o si ya el sensor tiene la escalización y él viene ya le entrega el dato escalizado en grados, pues lo pone así tal cual. En este caso, como vamos a trabajar con un potenciómetro, vamos a simular esto, entonces tenemos que escalizarlo. Entonces, ¿cómo se escaliza? Con la función, la ecuación de la recta. Listo, entonces, acá hay unos bloques de multiplicación, hay bloques en la parte de común blocks, hay bloques de suma, ¿sí? Entonces acá miramos bloquecito de constantes, les arrastramos la multiplicación, arrastramos número de entradas, listo, arrastramos la suma y arrastramos una constante. Con control sostenido pueden arrastrar para que les cree una copia. Vamos a usar dos constantes. Entonces, esta es la salida. Este iría aquí. Este va acá. Este va aquí. Y este va aquí. Entonces, la multiplicación era le dándole clic y ahí les abre 0,04887. Aplicar. Ok. Y aquí para cambiarle, como es una resta, entonces le damos doble clic y le cambiamos aquí el signo más por un signo menos. Le damos a aplicar y ahí quedaría más menos. Y sería menos 10. Listo. Ahí ya tenemos la fórmula. Si quieren ver la constante, lo que hay que hacer es agrandar esto para que les aparezca. Ahí tenemos la fórmula de la escalización de la entrada de temperatura. Ahora
Lo mismo para la entrada de humedad. Entonces tenemos una multiplicación y una constante. Bueno, entonces aquí sería solo multiplicar por ese valor que es 0,0977. Vamos a aplicar, ok, y esto es lo que va a entrar aquí. Ahora la salida, lo mismo, de la salida la salida está de 0 a 60. Pero entonces aquí dice que el PWM va de 0 a 255, pero en este caso sale de aquí y se convertiría en de 0 a 255, donde 0 pues es 0 y 255 es el 100% del movimiento del PWM. Multiplicar por esa constante. Y eso nos daría entonces 4,25. Listo. Listo, entonces ya tenemos mi función ya escalizada a las variables que yo voy a trabajar. Ahora voy a decirle los pines. Entonces para configurar los pines de la entrada, entonces vamos a darle doble clic. Yo ya tengo conectado aquí un potenciómetro en el 0 y en el 4 no le voy a poner nada, lo voy a dejar al aire. ¿Esto va a coger? Va a coger ruido. Entonces, como para hacer la prueba. Ahí ese pin. Si quieren, también le pueden conectar otro potenciómetro para que lo puedan ir moviendo independientemente. Pero no tengo más potenciómetros. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es configurar el Arduino. Entonces le dan a la parte de parámetros y vamos a configurar el Arduino que yo tengo. Entonces aquí donde dice Hardware Implementation se va a configurar el Arduino. Pero primero que todo vamos aquí en la parte de Solve, vamos a modificar el tiempo de funcionamiento. En este caso lo hago cambiar no de 0 a 10 segundos porque pues pasarían los 10 segundos, sino que le voy a poner infinito porque esto va a trabajar infinito. Se va a escribir int y int. Y acá en Solve Details, perdón, en Advanced Parameters, aquí bueno, aquí en Solve Details voy a cambiarle el tipo de solución a Fixed Step. Aquí en Fixed Step le voy a el tipo de solución y aquí en Fixed Step Size le voy a poner en 0,05, que eso es lo que va a estar haciendo el while loop, se va a estar repitiendo el while loop, 0,05 segundos. Ahora sí, en Hardware Implementation, entonces voy a decirle el board que voy a usar. En este caso voy a usar un Arduino DUI. Ahora ya aquí en Advanced Parameter no tengo que cambiarle nada, lo único que tengo que hacer es aquí en Target Hardware Source voy a cambiarle lo que es el COM. ¿Por qué? Porque a veces en automático no lo coge, lo más fácil es ponerlo manualmente. Yo ya sé que el COM en el que está en el COM 16. Si quieren verificar, le dicen aquí en dispositivos y buscan el COM en el que les aparezca el Arduino conectado. Acá con Arduino DUE COM 16. Entonces aquí ya está COM 16 y le dicen aplicar y OK. Listo.
Ahí ya quedó implementado, lo único que tenemos que hacerle es darle correr. Entonces, si ustedes lo quieren ver en tiempo real, le dan aquí en Run. Y si ya lo quieren descargar, le dan aquí en Deploy. Pero lo primero que tenían que haber hecho es cambiarle la dirección de el archivo donde lo van a guardar. Entonces, lo que yo voy a hacer es cambiarle la dirección a el escritorio. Lo voy a poner en el escritorio. ¿Sí? Y ahí ya, ahora sí, ya cuando está en el archivo del escritorio, entonces sí le voy a dar correr para que lo veamos en tiempo real. Entonces este proceso se demora, es un poco demorado. Empieza a funcionar, ya podemos ver aquí las reglas. Entonces aquí ya, como pueden ver, si yo muevo el potenciómetro de temperatura, se va moviendo la regla. Entonces ahí ya va entrando en una función de membresía diferente, por lo tanto, las reglas van cambiando. Y la salida, pues también se me va a ir viendo modificada. Entonces ahí podemos ver que, digamos, están en estas dos funciones de membresía y acá también tenemos esta de aquí. Entonces ahí podemos ver que entra una regla a una regla diferente. Mira, ahí está entrando a la regla 15. Y entonces, por lo tanto, la salida va a estar en 8,97 aproximadamente. Si yo lo voy moviendo, entonces ahí va entrando a otra regla. Y así sucesivamente, dependiendo de la regla que vaya entrando y dependiendo de la función de membresía que vaya entrando, va cambiando la salida. Ah, perdón, aquí está diciendo que son 15 reglas. Y 15 reglas. Ahí vamos entrando en diferentes tipos de reglas y va entrando a diferentes salidas. Ahí podemos ver en tiempo real cómo va funcionando mi sistema. Dependiendo de la temperatura y dependiendo de el cambio de humedad, pues va cambiando la salida. Ahora vamos a conectar un sensor digital. Entonces, aquí en la parte de la librería vamos a mirar una entrada digital. ¿Sí? Yo la voy a poner por aquí por arriba, no la parte de lógica. Pero pues obviamente si va a la parte lógica, pues va a la parte lógica. No lo puedo conectar, ¿por qué? Porque todas las que tengo aquí son analógicas. Entonces, y lo voy a poner aquí una salida, también por ejemplo, también una salida PWM, pero lo voy a poner un scope, le voy a poner aquí un visualizador. Entonces el scope está aquí en el común y está aquí abajo el scope. Entonces esto va, digamos, aquí, este va acá, le cambio aquí el pin, le pongo el 6 por ejemplo, y acá le voy a poner el pin 7, aplicar. Listo, entonces le vamos otra vez a dar correr. Ah, ya, eso no puede ser a un PWM, tiene que ser a una salida. Tiene que ser una, claro, que es analógica, no le puedo poner analógica digital a una PWM. Entonces lo va a pegar a una salida, a un LED. Ah, al pin, sí, una salida digital que es el 13, que es el LED del Arduino. Entonces sería una salida digital. Que es el pin 13. El pin 13 es la salida digital del Arduino, el LED. Ahora sí. Listo, entonces ahí ya le damos aquí en el scope, doble clic y él me va a mostrar una gráfica en tiempo real de lo que está sucediendo. Listo, entonces ahí está mostrando un 1. Cuando yo lo acerco, son 0. Mira, ahí está. Yo aquí acerco, alejo y él ya me muestra en tiempo real. Pasa. Acerco y ella. Esos valores es que 0 o 1. Mira, ahí está 0 o 1. No tiene pues ninguno. No, porque pues estos son digitales. O sea, le marca un 0 o le marca un 1.
digital, 0, 1. ¿Sí? Ahí está, ahí con el sensor de proximidad, 0, 1, y lo mismo. Allá tomé exactamente lo mismo, 0 o un 1, o sea, está o blanco o negro. Ya, es lo que necesitan. Listo. Ya saben, cualquier inquietud, comentarios.